La bacteria de la que estamos hablando se llama Streptococcus pyogenes. No es una enfermedad nueva, es una bacteria de hecho muy frecuente, que de hecho muchas personas pueden tener la aportación de la bacteria en forma asintomática en la faringe, o sea, en las amígdalas, en la zona de la boca y sobre la piel, como flora transitoria. O sea, no es ninguna bacteria nueva, eso es importante tenerlo en cuenta. Y de hecho, el alerta sobre la enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes es una alerta por aumento de número de casos, pero esto existe. La enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes es algo que existe, no es algo nuevo. Es importante diferenciar dos cosas. Uno, la enfermedad habitual por el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es la bacteria que genera las anginas, las amigdalitis comunes, a la famosa angina con placas, cuando la producen bacterias, porque también hay que aclarar que el 80% de las anginas con placas son virales. Esto para tranquilizar también a la población. Por otra parte, esta bacteria también genera una enfermedad muy conocida, que es la famosa escarlatina, esta infección con erupción en la piel y con fiebre alta que también cursa con anginas, pero a veces, en casos mucho menos frecuentes, también es importante aclararlo para que la gente no se asuste, existe lo que se llama la enfermedad invasiva por Streptococcus pyogenes. Uno habla de una enfermedad invasiva cuando la bacteria, en vez de estar generando erupción en la piel y anginas, circula a través de la sangre y se puede localizar en diferentes órganos. Entonces, cuando aislamos la bacteria de zonas normalmente estériles donde no tiene que haber bacterias, esto se llama enfermedad invasiva y se puede manifestar como shock, el shock por toxinas, la enfermedad por shock tóxico que se llama, que es muy grave y tiene alta mortalidad. Y también se pueden manifestar de otra manera, como por ejemplo las meningitis, las neumonías muy severas, los cuadros de sepsis o una enfermedad que por ahí escucharon nombrar, que es la fascitis necrotizante, que es una enfermedad en la cual hay mucha fiebre, mucho dolor en un punto muscular, que es un síntoma de alerta, digamos, de hecho en este cuadro, y que puede generar destrucción de los tejidos por debajo de la piel. Estas enfermedades, por suerte, son poco frecuentes, pero lo que se está viendo es que hay, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y desde hace años, un aumento en los números de casos de este tipo. Las vías de contagio son las del Streptococcus pyogenes. Como decíamos, el Streptococcus pyogenes se puede portar en forma asintomática, en la garganta o en la piel, con lo cual una persona lo puede tener previamente, y también la forma de contagio es importante a nivel epidemiológico tenerla en cuenta porque se adquiere tocando lesiones, o sea, el contacto directo con lesiones de una persona que pueda tener la bacteria en determinadas zonas con una lastimadura, por ejemplo, importante, o sea que hay que ir y tocar, algo que habitualmente no sucede, o bien el contagio a través de la saliva, por pequeñas gotas, pequeñas gotas de saliva que pueden portar la bacteria. Entonces, como todas las enfermedades de transmisión a través de gotas, por ejemplo, el caso de COVID y otras infecciones de transmisión respiratoria, la forma de prevención es toser en el pliegue del codo, lavarnos frecuentemente las manos, tener cuidado con no compartir elementos de uso personal, como por ejemplo los vasos, los cubiertos, las tazas, las bombillas, que muchas veces tomamos mate entre muchas personas. Son las maneras en las que uno puede prevenirlo. Otra forma importante es, como nosotros sabemos que los virus abren la puerta a las bacterias a nivel de infecciones respiratorias de vías aéreas superiores, uno lo que puede hacer es estar bien vacunado para gripe y para COVID. Si yo no tengo todas estas infecciones respiratorias que inflaman la vía aérea y hacen que la bacteria pueda ingresar, es más improbable que luego yo pueda tener la infección por la bacteria. Y otra forma también importante es siempre en este tipo de prevención de estas enfermedades es ventilar los ambientes, es muy importante. Si nosotros vamos al histórico de los últimos 5 años para tener una dimensión de lo que ocurre, en el año 2019 hubo 55 casos, no estamos hablando de angina, no estamos hablando de escarlatina, estamos hablando de enfermedad invasiva, de la forma gravísima de la enfermedad. Hubo 55 casos en todo el 2019, hubo 13 casos durante el 2020, hubo 10 casos durante el 2021 en coincidencia con el encierro por la pandemia, hubo 75 casos en el 2022 y en el año 2023 hasta el 6 de noviembre llevamos 478 casos en todo el país, de los cuales 2
fueron en Córdoba a mi conocimiento. Una es importante informar y otra es que la población no se asuste por algo que de todos modos, por más que los números nos preocupen, es algo que es poco frecuente, no es que salgamos corriendo ante cualquier síntoma, pero sí hay que estar atentos a los síntomas de faringitis aguda, a los síntomas probables de escarlatina y a síntomas más severos. ¿Cuáles son estos? Los síntomas de angina, los repasamos, son el dolor de garganta muy intenso y de instalación aguda, es un dolor muy importante, fiebre muy elevada, los ganglios en la zona cervical agrandados, ¿sí? Náuseas o vómitos, a veces dolores abdominales y dolores de cabeza. Cuando estos síntomas se asocian a tos, a mocos, digamos, lo que comúnmente se llama el catarro, el resfrío, o se asocian a conjuntivitis o a diarrea, es más probable que la angina sea de origen viral. Y de hecho, como dije antes, pero lo quiero reafirmar, las anginas con placa, famosas anginas con placa, faringitis pultácea que le llamamos los médicos, la mayoría de las veces son virales. Por eso es importante, ante síntomas de angina, tomar una muestra de hisopado de fauces, buscar la bacteria en el test rápido y tomar un cultivo de la garganta antes de dar un antibiótico. ¿Por qué es esto importante? Porque justamente como se está haciendo la vigilancia epidemiológica, si algún caso no evolucionara bien, evolucionara gravemente, se tuviera que internar, esa muestra se envía al Instituto Malbrán de la ciudad de Buenos Aires y se busca no ya la bacteria, porque la bacteria es la misma bacteria de las anginas, sino el clon. Es un clon hipervirulento que se llama M1UK y se busca en institutos nacionales de referencia para saber si esto que se detectó en agosto, que se detectaron 3 casos de este clon en Argentina, existe, se está diseminando y los casos de enfermedad invasiva teóricos fueran o no provocados por este clon, que un clon es una pequeña cantidad de la bacteria, digamos. Y los síntomas de escarlatina, que es la otra cosa que se puede presentar y que la estamos viendo con más frecuencia, la escarlatina, es fiebre alta, el dolor de garganta, el dolor al tragar, la dificultad de tragar, todos los síntomas de angina con unas amígdalas bien coloradas y a veces con placas, con unos puntitos que se llaman petequias que puede detectar el médico y a veces los papás. Y la lengua, que tiene ciertas características, se pone toda blanca y después se depapila, se dice, y se pone toda roja. Lengua de gato se llama. Y la erupción en la piel, que es una erupción roja, bien roja, tipo papel de lija, que en algunas zonas es tan intensa en los pliegues que se forman unas líneas. La cara se pone toda roja y pálida alrededor de la boca. ¿Sí? Eso es característico de la escarlatina. Y después los signos de alerta, muy importante, de la evolución complicada de la infección por estreptococo, que sería la fiebre muy alta y, por ejemplo, dolores muy intensos en un punto a nivel muscular, en alguna celulitis, digamos, inflamación de los tejidos por debajo de la piel, pero con un dolor muy intenso. Eso es un signo de alerta que puede ser lo que se llama una fascitis necrotizante. Ahora, no hay que asustarse por cualquier dolor muscular, ¿no es cierto? Estamos hablando de dolores de intensidad desproporcionada a lo que uno tiene, a lo que se ve sobre la piel, ¿sí? Y bueno, el shock es una enfermedad gravísima que se detecta simplemente con fiebre, muy malestar general, la persona se desmaya, tiene que internarse. Son síntomas de mayor severidad. Y luego los síntomas de cualquier órgano comprometido, los síntomas de meningitis son gravísimos. Es una persona que no está bien, claramente uno se da cuenta que tiene que ir a la guardia. Esos serían los alertas más importantes en cuanto a la sintomatología. Hay que estar atento, consultar al médico y en las anginas es muy importante tomar las muestras correspondientes antes del uso indiscriminado de los antibióticos. Y si el médico me indica un antibiótico, el antibiótico se debe tomar durante todo el tiempo que fue indicado. No se debe cortar antes porque me siento mejor. Ni uno debe automedicarse porque las dosis pueden ser incorrectas. En realidad el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud se llama SNVS2.
que está en línea hace muchos años, los profesionales lo utilizan para denunciar para hacer la denuncia de enfermedades de denuncia obligatoria. Lo que pasa es que la población no estaba tan informada, tan al día con este sistema epidemiológico. La población general se puso al día de que esto funciona a través de la pandemia, pero esto es de hace muchos años. La epidemiología es una ciencia que existe en Argentina y que funciona muy bien desde hace mucho tiempo. Sí estamos más alerta, por supuesto, porque aprendimos que el seguimiento bien detallado de las enfermedades permite detectar cuando hay aumento de casos, pero de hecho el sistema epidemiológico existe hace muchos años. Está bien aceitado, digamos.